básicamente es repetir este elemento tantas veces como diga el exponente y multiplicarlo entre sí. Es decir, si a mí me dicen resuelva esto, yo lo que tengo que hacer es coger 3x a la 2 menos 5y y multiplicarlo 4 veces. 3x a la 2 menos 5y, efectivamente, por 3x a la 2 menos 5y, por 3x a la 2 menos 5y, efectivamente. Lo que hace esto es que hace demasiado extenso el procedimiento. Entonces hay una forma alternativa para hacerlo. Entonces, resulta que entre más grande sea el exponente, más elementos yo voy a tener, y eso va a hacer que el procedimiento se alargue cada vez más y más. Entonces, para eso vamos a utilizar el siguiente método. Cuando yo tengo una potencia de una expresión algebraica, básicamente lo primero que voy a hacer es construir este triángulo, que se llama el triángulo de Pascal. Entonces colocamos 3 unos de esta forma y vamos a comenzar a sumarlos de esta forma, en diagonal. Los dos elementos que se encuentran en diagonal me van a dar el nuevo elemento que sigue. Entonces en este caso 1 y 1 sería 2 y colocamos nuevamente unos alrededor de él y volvemos a repetir el proceso. Los dos que están en diagonal los sumamos y vamos a obtener el siguiente elemento. Entonces 1 más 2 sería 3, 2 más 1 sería 3 y vuelvo y coloco unos alrededor. Entonces el proceso se repite ¿cuántas veces? Realmente yo lo repito normalmente hasta que el número que nosotros tenemos acá, estos números que nosotros tenemos en la segunda diagonal, aparezca este número ahí. ¿Cómo así? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo vuelvo a sumar estos dos, voy a tener el 4. Entonces, ¿qué pasó? Que el número que yo necesito es el que precisamente me apareció ahí. Ya ahí en adelante continúo hallando los siguientes elementos. Entonces, 3 y 3, 6, 3 y 1, 4. Vuelvo y coloco unos alrededor. Entonces, ¿hasta dónde lo hago? Hasta donde me diga el exponente, y el exponente lo voy a buscar precisamente en esta segunda diagonal. Entonces, cuando yo ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Aquí es donde voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. Entonces, cuando usted ya tiene los elementos que van a estar acá, esos elementos, ¿cuáles van a ser? Van a ser los coeficientes, es decir, los números que van a estar multiplicando la expresión algebraica. O sea que la respuesta de esto va a tener 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. ¿Cómo los voy a organizar? Los voy a escribir de la siguiente forma. Entonces sería 1, 4, 6, 4 y 1. Una vez ya tengo estos elementos, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es tomar este primer elemento y lo voy a escribir en forma descendente. ¿Cómo así en forma descendente? Voy a escribirlo en todos los elementos, pero el primero va a ir elevado a la 4, el siguiente va a ir elevado a la 3, el siguiente va a ir elevado a la 2 y así sucesivamente. O sea que lo primero que yo voy a tener es 3x a la 2 elevado a la 4, luego 3x a la 2 elevado a la 3, 3x a la 2 elevado a la 2, 3x a la 2 elevado a la 1 y 3x a la 2 elevado a la 0. Ahora, el segundo elemento, o sea lo vamos a escribir de derecha a izquierda y haciendo el mismo proceso en orden descendente. Entonces lo primero que yo voy a colocar es 5y elevado a la 4, 5y elevado a la 3, 5y elevado a la 2, 5y elevado a la 1 y 5y elevado a la 0. Ahora, ¿Y el menos? Exactamente, ahora vamos a definir cuáles son los signos que van a ir en medio de ellos. Entonces, para definir los signos que van en medio de ellos, voy a revisar el signo que está acá. Es fácil, si el signo que está aquí es más, todo esto va a llevar más en medio. Pero si el signo que acá lleva menos, entonces va a ir de esta forma: menos, más, menos y más. Los signos van a ir intercalados. O sea, si es menos el de acá, efectivamente, si es menos el de acá, el primer signo que yo voy a ver es menos, más, menos y así sucesivamente.
En cambio, si los de aquí son más, de ahí en adelante todos van a llevar más. ¿Listo? Bien, entonces cuando yo ya tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a resolver de primeras las potencias. Entonces, las potencias hay que recordar que se resuelven de la siguiente forma. Entonces, primero, el 1 no tiene potencia, lo escribo de la misma forma, entonces sigue siendo 1. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo 3x a la 2 elevado a la 4. 3x a la 2 elevado a la 4. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Primero, el primer elemento, o sea, el número, lo elevo a la 4. 3 a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O sea, ahí no hay complique, se aplica la potenciación normal. Y en las letras, acuérdense que cuando una x está elevada a la 2 y elevada a la 4, lo que hago es multiplicar los exponentes. Siempre que una potencia está elevada a otra potencia, se multiplican los exponentes. O sea que si yo tengo x a la 2 elevado a la 4, eso me daría x a la 8. O sea que ya tenemos el primer resultado de acá. 3x a la 2 elevado a la 4 nos daría 81 x a la 8. Y ahora vamos con el siguiente. 5y elevado a la 0. Entonces, para eso tenemos que recordar que todo lo que se eleva a la 0 da 1, ¿cierto? Entonces, yo puedo tomar dos opciones. Si hay más elementos, todo lo que elevo a la 0 no es necesario escribirlo. Pero si no hay más elementos, es obligatorio escribir su respuesta, que es 1. ¿Por qué no lo escribo? Porque es sencillo, todo lo que yo multiplico por 1 da el mismo resultado. Pero para este ejemplo voy a escribir todos los resultados que me dan para que sepan qué va pasando con cada uno de ellos. Entonces, el siguiente, si ustedes se dan cuenta, 4. 4 no está elevado a nada, entonces lo bajamos igual. Ahora, 3x a la 2 elevado a la 3. Entonces, elevamos el 3 a la 3. 3 a la 3, ¿cuánto daría? 27. Entonces me daría 27. Y x a la 2 elevado a la 3, x a la 6. Listo. Y ahora, tenemos 5y elevado a la 1. Si ustedes se acuerdan, todo lo que está elevado a la 1 da igual. O sea que en este caso me daría 5y. Listo. Y vamos con el siguiente elemento. Entonces vamos con más. 6. 6 no está elevado a nada, entonces lo bajamos igual. 3x a la 2 elevado a la 2. Entonces elevamos 3 a la 2. Quedaría 9, efectivamente. Nos daría 9. Y x a la 2 elevado a la 2. X a la 4. Y ahora, 5y elevado a la 2. Entonces elevamos 5 a la 2. Quedaría 25. Y y elevado a la 2 quedaría y a la 2. Ahora vamos con el siguiente. Menos. El 4 no está elevado a nada, o sea que lo bajamos igual. 3x a la 2 elevado a la 1 nos daría 3x a la 2. Y 5y elevado a la 3, entonces 5 por 5 por 5 nos daría 125. Y y elevado a la 3, pues nos daría y elevado a la 3. Y llegamos a la última parte. Entonces tenemos más 1 no está elevado a nada, o sea que lo bajo igual. 3x a la 2 elevado a la 0, 1, efectivamente. Y 5y elevado a la 4, entonces 5 por 5 por 5 por 5 me daría 625. Nos daría 625. Y y elevado a la 4 nos da y a la 4. Entonces, cuando ya resolví todas las potencias, aunque parece largo, créanme que esto es más corto que ponernos a multiplicar. Cuando ya resolví todas las potencias, ahora voy a resolver las multiplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las multiplicaciones? Si ustedes se dan cuenta, cada uno de los elementos, cada una de las expresiones separadas por un signo, hay una multiplicación. Por lo menos acá, 1 por 81x a la 8 por 1. Aquí tenemos 4 por 27 por 5, aquí 6 por 9 por 25 y así sucesivamente. Entonces vamos a resolver eso. 1 por 81 por 1, ¿cuánto me da? 81. Entonces ya tenemos la primera respuesta, que es 81.
Y x a la 8 y no se está multiplicando por más elementos, sigue siendo x a la 8 menos 4 por 27 por 5, entonces multiplicamos 4 por 27, eso me daría 108 y 108 por 5 daría 540, efectivamente, nos daría 540. Y x a la 6 por y, x a la 6y. Ahora vamos con el siguiente, más 6 por 9 y 54 por 25, 1350. Y x a la 4 por y a la 2, x a la 4, y a la 2. Y ahora la siguiente, menos 4 por 3, 12 por 125, 1500. X a la 2 por y a la 3, y a la 3. Y el último, 1 por 1 por 625, pues nos daría más 625. Y efectivamente, como no hay más letras, nos quedaría y a la 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al aplicar triángulo de Pascal para solucionar potencias se hacen apenas 2 pasos, diferente que tener que resolver todas estas multiplicaciones, porque si ustedes se dan cuenta, al hacerlo así tendría que multiplicar esto por esto, el resultado multiplicarlo por esto y el resultado multiplicarlo por la otra expresión, alargando demasiado el proceso. En cambio, estos siempre van a ser los mismos 2 pasos. Entonces, primero resolver potencias, después resolver multiplicaciones. Y recuerden que primero se tiene que elaborar el triángulo de Pascal para saber cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener en la respuesta. En este segundo ejemplo ya lo voy a hacer un poquito más conciso, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos 2x a la 2 menos 3y a la 3 elevado a la 6 y lo vamos a hacer por triángulo de Pascal. Entonces, recuerden que siempre esta segunda diagonal es la que me va a determinar cuál es el renglón que yo voy a utilizar. Entonces, en este caso, como está elevado a la 6, yo voy a mirar pues el que es donde está el 6. Y el 6 es el que me indica exactamente cuál es el renglón que yo voy a utilizar. Entonces, fíjense que los elementos que yo voy a tener es 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. En total voy a tener 7 elementos. O sea que yo ya automáticamente sé que la respuesta de esta potencia va a tener 6 elementos, que va a ser 1, 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, tomo el primer elemento y el primer elemento lo voy a colocar entre paréntesis, 2x a la 2, y lo voy a colocar elevado a lo que me dice acá, entonces elevado a la 6, y voy disminuyendo a medida que voy avanzando. Entonces 2x a la 2 elevado a la 5, 2x a la 2 elevado a la 4, 2x a la 2 elevado a la 3, 2x a la 2 elevado a la 2, 2x a la 2 elevado a la 1 y 2x a la 2 elevado a la 0. No es necesario escribirlo porque ustedes saben que todo lo que se eleva a la 0 finalmente se convierte en un 1, pero sin embargo en el ejemplo lo voy a utilizar. 2x a la 2 elevado a la 0. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a colocar este segundo elemento en forma descendente, pero esta vez lo vamos a hacer de derecha a izquierda. Entonces vamos a colocar 2x a la 2, perdón, 3y a la 3 elevado a la 6, 3y a la 3 elevado a la 5, 3y a la 3 elevado a la 4, 3y a la 3 elevado a la 3, 3y a la 3 elevado a la 2, 3y a la 3 elevado a la 1 y 3y a la 3 elevado a la 0. Como tengo un negativo acá, ustedes saben que cuando hay un negativo acá se van a colocar los signos menos, más, menos, más. Si aquí nosotros tuviéramos un positivo, todo sería con más, pero pues en este caso nos quedaría así: menos, más, menos,
más, menos y más. Cuando ya tengo todo organizado de esta forma, lo que voy a hacer es resolver las potencias. Entonces, para las potencias tener en cuenta lo que tenemos acá, todo lo que está elevado a la 0 es igual a 1. Cuando yo tengo una potencia de una potencia, ¿sí? O sea, una potencia elevada a otra potencia, lo que hacemos es multiplicar esos dos números pequeños y todo lo que está elevado a la 1 es igual a que no tuviera nada. De la misma forma que si yo tengo un elemento sin nada acá, es como si lo tuviera elevado a la 1. Entonces comenzamos. Todo lo que no tiene potencia lo escribimos igual, o sea que el 1 sigue siendo 1. El resto vamos a ir resolviendo. Entonces 2 elevado a la 6 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. O sea que ya tenemos que es 64. Y x a la 2 elevado a la 6 nos daría x elevado a la 12, efectivamente. Ahora, recuerden que todo lo que está elevado a la 0, independientemente de lo que sea, nos va a dar igual a 1. Entonces, en este caso tenemos estos elementos elevados a la 0, eso me va a dar 1. Siguiente. Menos 6. Y tenemos 2 elevado a la 5, que eso nos daría 32. Y x a la 2 elevado a la 5 nos daría x elevado a la 10. Y ahora 3y a la 3 elevado a la 1. Entonces ya sabemos que todo lo que se eleva a la 1 nos da el mismo elemento. En este caso nos daría 3y a la 3. Vamos con el siguiente. Más 15. El 15 se mantiene igual. Resolvemos 2 a la 4, que eso nos daría 16. X a la 2 elevado a la 4 nos daría x a la 8. 3y a la 3 elevado a la 2, entonces aquí sí ya comenzamos a resolver. 3 a la 2 que nos daría 9. Y y a la 3 elevado a la 2 que nos daría y a la 6. Menos 20 que nos daría 2x a la 2 elevado a la 3, que sería 8, y x a la 2 elevado a la 3, que nos daría x a la 6, y tenemos 3y a la 3 elevado a la 3, 3 a la 3 nos da 27, y y a la 3 elevado a la 3 nos daría y a la 9, más 15, 2x a la 2 elevado a la 2, que eso nos daría 4x a la 4, y 3y a la 3 elevado a la 4, eso nos daría 81, y a la 3 elevado a la 4 nos daría y a la 12, menos 6. Y yo sé que aunque nos parezca largo, es más fácil hacerlo así, es más rápido hacerlo así que hacerlo multiplicando todos los elementos. Entonces vamos a ver, 2x a la 2 elevado a la 1, pues nos sigue dando 2x a la 2. Y 3y a la 3 elevado a la 5, 3 a la 3 nos daría 243. Y a la 3 elevado a la 5 nos daría y a la 15. Y llegamos ya a la última parte, más 1. Entonces ya sabemos que todo lo que se eleva a la 0, 2x a la 2 elevado a la 0 nos dará 1. Y 3y a la 3 elevado a la 6 nos daría 729. Y a la 3 y a la elevado a la 6 nos daría y a la 18. Ahora, cuando ya tengo todo eso, vamos a resolver lo que son las multiplicaciones. Entonces, cada uno de los elementos lo vamos a multiplicar entre sí, y lo que nos va a diferenciar las multiplicaciones siempre va a ser los signos. Entonces aquí multiplicaremos 1 por 64 por 1, que nos va a dar 64, y x a la 12, no hay más por qué multiplicarlo, sigue siendo x a la 12, menos 6 por 32 por 3,
576, x a la 10 por y a la 3 me daría x a la 10 y a la 3. Realmente las letras, la preocupación es más colocarlas como en orden alfabético, el resto no tiene ningún complique. Más 15 por 16 por 9, 2160, x a la 8 por y a la 6 me daría x a la 8 y a la 6, menos 20 por 8 por 27, 4320, x a la 6 por y a la 9 me da x a la 6 y a la 9, más 15 por 4 por 81, 4860, x a la 4 y a la 12 me da x a la 4 y a la 12, menos 6 por 2, 12 por 243, 2916. no puede ser, 6 por 2, 12, 12 por 243, 2916. 2916, listo. Y x a la 2 por y a la 15 me daría x a la 2 y a la 15. Y vamos con la última, 1 por 1 por 729, me da 729, y a la 18. La ventaja de hacerlo por este proceso es que ya lo que tenemos acá es la respuesta. No hay que reducir, no hay que hacer más operaciones. O sea, básicamente en 2 pasos hacemos cualquier potencia. No es que sea tan difícil, es más cuestión de orden que de otra cosa. ¿Listo? So we're caught up in drama.